Elena siempre le ha encantado la danza. Desde niña, sus movimientos eran su lenguaje, una expresión fluida del alma que cautivaba a quien la veía. Su cuerpo era su templo, su instrumento de arte. Pero, a los 32 años, el reflejo en el espejo comenzó a devolverle la mirada de una extraña. Una rigidez sutil, casi imperceptible al principio, se instaló en sus articulaciones. Una mañana, al intentar el arabesque que ejecutaba con perfección desde la adolescencia, sintió un tirón, no de dolor muscular, sino algo más profundo, como si sus tendones se estuvieran convirtiendo en hilos de metal. El cambio no era solo interno. La piel de sus manos, antes suave y ágil sobre las teclas del piano que también amaba, comenzó a adquirir un brillo inusual, una lisura como de cera que la asustaba. Las pequeñas arrugas de expresión alrededor de sus ojos parecían fijas, congeladas. El espejo, que antes reflejaba la vitalidad de una artista en la cúspide de su forma, ahora mostraba una máscara, una efigie de sí misma que no reconocía. Era el inicio de un viaje aterrador hacia el interior de su propio cuerpo. Los médicos, al principio, daban palos de ciego. Estrés, decían algunos. Fibromialgia, sugerían otros. Cada diagnóstico era una nueva esperanza seguida de una frustración aún mayor, pues los tratamientos no surtían efecto. La rigidez avanzaba, silenciosa e implacable. Elena se sentía como si estuviera siendo lentamente sumergida en bronce, la vida pulsante siendo reemplazada por una inmovilidad fría. La bailarina, cuya esencia era el movimiento, estaba siendo aprisionada en un cuerpo que se rehusaba a obedecer. La comunidad a su alrededor notaba los cambios, pero nadie comprendía la dimensión de su lucha. Los susurros, las miradas de lástima, la incomprensión velada, todo eso se sumaba a su carga. Se estaba convirtiendo en una estatua no solo físicamente, sino también socialmente, aislada en una condición que nadie parecía entender. El miedo era su compañero constante, un miedo frío y pesado como el material que ella sentía que se estaba apoderando de su ser. El diagnóstico, una palabra que redefine la vida. Tras meses de incertidumbre, peregrinando por consultorios y acumulando estudios inconclusos, una palabra finalmente le dio nombre a su tormento: esclerodermia sistémica. El reumatólogo pronunció el término con una gravedad que selló el destino de Elena. No era estrés, no era su imaginación. Era una enfermedad autoinmune rara, crónica, en la que su propio sistema de defensa, diseñado para protegerla, estaba en guerra contra su cuerpo, atacando el tejido conectivo y causando una producción excesiva de colágeno. La explicación médica sonaba como una sentencia. El colágeno, la proteína que da soporte y elasticidad a la piel, se estaba produciendo de forma descontrolada, endureciendo su piel, sus vasos sanguíneos y, potencialmente, sus órganos internos. La imagen de una estatua de bronce dejó de ser una metáfora y se convirtió en una representación aterradoramente precisa del proceso que ocurría en sus células. Estaba, de hecho, endureciéndose de adentro hacia afuera. La enfermedad se manifiesta de forma diferente en cada persona, lo que explicaba la dificultad en el diagnóstico. En el caso de Elena, la forma difusa de la enfermedad era más agresiva, explicando la rápida progresión de los síntomas que la aterrorizaban. La piel de su rostro, brazos y manos se volvía cada vez más gruesa, limitando sus movimientos y transformando su fisonomía. La bailarina que un día flotó por el escenario ahora luchaba para realizar tareas simples, como sostener un vaso o abrir una puerta. El impacto psicológico fue tan devastador como el físico. La depresión y la ansiedad se instalaron, compañeras sombrías de su condición. Mirar las fotografías de un pasado reciente era una tortura. Ver a la mujer vibrante que había sido, libre en sus movimientos, y comparar con la figura rígida que el espejo mostraba, era un recordatorio constante de todo lo que estaba perdiendo. La enfermedad no solo le robaba su salud, le robaba su identidad. La prisión del cuerpo, la libertad de la mente. La progresión de la enfermedad era implacable. Cada mañana traía una nueva limitación, una nueva barrera erigida por su propio cuerpo. El fenómeno de Raynaud, una de las primeras señales, volvía sus dedos pálidos y dolorosos al menor contacto con el frío,
una reacción extrema que evidenciaba el daño en sus vasos sanguíneos. Abrir la boca para comer o hablar se convirtió en un desafío, a medida que la piel de su rostro se contraía, creando una microstomía que la hacía sentirse prisionera de su propia expresión. La danza, su mayor pasión, se convirtió en un recuerdo doloroso. El estudio, antes su santuario, ahora era un lugar de luto. Sus músculos y articulaciones, antes fuentes de fuerza y gracia, ahora eran fuentes de dolor y rigidez. La lucha por mantener la movilidad era diaria, una batalla librada con fisioterapia y un esfuerzo de voluntad sobrehumano para evitar que sus articulaciones se fijaran en una inmovilidad permanente. Sin embargo, mientras su cuerpo se cerraba, su mente se rehusaba a ser aprisionada. Elena descubrió una nueva forma de expresarse. Incapaz de bailar con el cuerpo, comenzó a escribir. Sus diarios se convirtieron en su nuevo escenario, las palabras en sus nuevas coreografías. Describía la sensación de tener la piel estirada, la frustración de un cuerpo que no respondía, pero también la resiliencia de un espíritu que se negaba a quebrarse. Su escritura, cruda y visceral, comenzó a tocar a otras personas. Creó un blog, la red de apoyo y la fuerza de la vulnerabilidad. El blog de Elena transformó su aislamiento en una comunidad. Personas de todo el país, e incluso de fuera, comenzaron a seguir su historia. Ya no era solo la mujer que se convirtió en estatua, era una voz de esperanza y resiliencia. Pacientes recién diagnosticados encontraban en sus textos la claridad que los médicos, a veces, no lograban ofrecer. Familiares encontraban comprensión sobre la batalla invisible que sus seres queridos enfrentaban. El impacto de su vulnerabilidad fue profundo. Al exponer sus dolores, miedos y pequeñas victorias, Elena desmitificó la enfermedad. Hablaba abiertamente sobre el desafío de mirarse al espejo, el dolor crónico, la dificultad en tareas cotidianas y el peso del impacto en la salud mental. Esa honestidad creó un puente de empatía, conectándola a una red de apoyo que se convirtió en su mayor fuerza. Inspirada por la comunidad que se formó a su alrededor, Elena decidió ir más allá. Comenzó a participar en grupos de apoyo en línea, ofreciendo una palabra de consuelo y compartiendo las estrategias que desarrolló para lidiar con las limitaciones de la enfermedad. Se dio cuenta de que, aunque ya no podía bailar en el escenario, podía coreografiar un movimiento de concientización y solidaridad. Esta nueva misión le dio un propósito renovado. La rabia y el luto por la pérdida de su antigua vida comenzaron a dar paso a una determinación feroz de luchar por sí misma y por los otros. Se convirtió en una defensora de la investigación, una voz activa en la exigencia de más tratamientos y de una mirada más humana y comprensiva por parte de la comunidad médica y de la sociedad en general. La estatua estaba cobrando vida de una forma que nadie, ni siquiera ella, podría haber imaginado. Más allá de la piel, la amenaza interna. Mientras Elena aprendía a navegar los cambios visibles en su cuerpo, la esclerodermia preparaba su ataque más peligroso, el interno. La enfermedad no se limita a la piel, es sistémica, lo que significa que puede afectar órganos vitales. Estudios de rutina comenzaron a mostrar señales preocupantes. La fibrosis, el proceso de endurecimiento, estaba comenzando a instalarse en sus pulmones, una complicación común y una de las más graves de la enfermedad. La falta de aire, que inicialmente atribuía a la debilidad, se volvió más frecuente. La dificultad para tragar, causada por el compromiso del esófago, transformó las comidas en un ejercicio de paciencia y cuidado. La amenaza, antes visible en el espejo, ahora era una presencia invisible y constante dentro de ella. El miedo asumió una nueva dimensión. Ya no se trataba solo de movilidad y apariencia, sino de supervivencia. Esta nueva fase de la enfermedad exigió una nueva capa de valentía. Elena tuvo que enfrentar la posibilidad de una mortalidad prematura, una realidad dura para muchos pacientes con esclerosis sistémica difusa. Las visitas al hospital se volvieron más frecuentes, los tratamientos más agresivos,
enfocados en retrasar la progresión de la fibrosis pulmonar y manejar las complicaciones cardíacas y renales que podrían surgir. A pesar del pronóstico aterrador, Elena se rehusó a ceder a la desesperación. Intensificó su escritura, documentando cada paso de esta nueva batalla. Habló sobre la importancia de la detección temprana de problemas en los órganos internos, sobre la necesidad de estudios constantes y de un seguimiento médico multidisciplinario. Su lucha contra el endurecimiento de la piel se había convertido en una lucha por la función de cada órgano vital. Su vida, una carrera contra el tiempo. La estatua que respira, un nuevo significado para la vida. Pasaron los años. Elena ya no era la bailarina que flotaba por el escenario, ni solo la mujer aprisionada en su cuerpo. Era un faro. Su piel, estirada y brillante, cargaba las marcas de su travesía. Sus movimientos, aunque limitados, estaban llenos de una intención y dignidad que inspiraban. No venció a la enfermedad. La esclerodermia no tiene cura, pero aprendió a vivir con ella, a redefinir la victoria en sus propios términos. La victoria no era la ausencia de dolor, sino la capacidad de encontrar alegría a pesar de él. Era la comunidad que construyó, la conciencia que esparció. Era la capacidad de mirar su reflejo y, en lugar de ver a una extraña, ver a una guerrera. Una mujer cuya fuerza no residía en la flexibilidad de sus músculos, sino en la resiliencia inquebrantable de su espíritu. El tratamiento continuo y la vigilancia constante sobre sus órganos internos se convirtieron en parte de su rutina, una danza diferente, más sutil e infinitamente más compleja. Encontró una nueva forma de movimiento, no en los grandes saltos, pero en los pequeños gestos de autocuidado, en la respiración consciente que llenaba sus pulmones fibrosos, en el acto de escribir cada palabra que compartía con el mundo. La historia de Elena es un drama real sobre la pérdida y el redescubrimiento. Es la historia de cómo una enfermedad que transforma el cuerpo en una estatua puede, paradójicamente, liberar el alma. Nos enseña que la verdadera esencia de la vida no reside en la perfección de nuestra forma física, sino en la capacidad de amar, conectar y luchar, incluso cuando nuestro propio cuerpo se convierte en nuestro mayor adversario. La estatua de bronce,